Hola, esto es La Voz del 21. Y bueno, estamos aquí el día de hoy con Charmelí Bustíos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy agradecida. Bueno, el día de hoy el Poder Judicial ha dictado una sentencia muy importante, que es la que anula justamente otra sentencia anterior que declaraba como inocente a Daniel Urresti por el caso del asesinato de Hugo Bustíos, el padre de Charmelí, en el 88 en Ayacucho. Eh, Así es. ¿Qué significa para ti, Charmelí, esta sentencia que nuevamente manda a revisar todo el caso y lo manda de nuevo foja cero? Así es. Para nosotros, como parte familiar, es reconfortante que nuestro derecho a la justicia haya sido reconocido como tal, ¿no? Porque nosotros pedimos la nulidad de la sentencia a los días de que se declarase, digamos, absuelto al señor Daniel Urresti. Y nosotros hicimos la denuncia de que habían vicios procesales, es decir, no se hizo una correcta valoración, digamos, de las pruebas, una correcta valoración de los testigos, y que esa sentencia sencillamente no lo podíamos aceptar por la sencilla razón de que había vicios procesales, de manera que nosotros, ejerciendo nuestro derecho, apelamos a la Corte Suprema de Justicia para que declarase nula la sentencia. Tuvimos audiencia el pasado 20 de febrero y ahora tenemos el pronunciamiento de los jueces supremos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De manera que esto para nosotros lo consideramos una victoria de la justicia, porque es una demanda, es una petición, es un derecho que tenemos desde hace 30 años, de los cuales 28 años mi madre estuvo al frente de esta lucha. Mi madre ya no está, ella falleció el 27 de octubre del 2016 y nos tocó a sus hijos, sobre todo yo que soy la hija mayor, asumir esta lucha, ¿no? Porque no puede quedar impune. Si uno hace una evaluación del caso Bustíos, ha sido una amenaza constante esto de la impunidad, ¿no? Entonces han querido desvirtuar, han querido decir de que no eran los militares, de que ha sido Sendero Luminoso en lo absoluto. Ha sido una patrulla del ejército quien cometió el crimen el 24 de noviembre de 1988. En el caso puntual y específico de Daniel Urresti hay una testigo que lo señala en el lugar de los hechos, es decir, que lo vio disparar. Entonces, la conclusión de la Sala Penal, del colegiado B de la Sala Penal, lo deduce a la declaración de la señora Chipana a un simple contexto de odio, ¿no? Que por odio le ha denunciado. Totalmente absurdo, o sea, ni siquiera, es más, ponen en duda de que ella haya vivido en Erapata cuando toda la vida ella ha vivido en Erapata. ¿Y dónde? El crimen ocurre en todo el frente de su casa. Cuando ella ve llegar a Urresti y a otro militar más, centurión, que está fallecido, por eso no está comprendiendo el proceso, porque si estuviese vivo no solamente hubiese sido Daniel Urresti, sino también este centurión, que era su apelativo de él, y del señor Urresti, capitán Arturo. Entonces, al estar fallecido, obviamente el señor Urresti es que entra, digamos, en juicio, ¿no? Así es. Entonces, los hechos, las pruebas han sido contundentes, que no han sido valorados en su correcta dimensión como debería ser, es otra cosa, pero no es que no hubo elementos para que no probaran la responsabilidad del señor Urresti. Por supuesto que las había. Que no las haya visto los jueces o que no la hayan querido valorar es otra cosa, ¿no? Así es. Una cosa importante que debe tener en cuenta también todas las personas que nos ven, que es un hecho con una sentencia firme. Así es. Y que no se puede poner en duda, es que los militares fueron los autores del crimen, porque hay dos militares que sí son sentenciados por la muerte de su padre, ¿no? Sino que es luego que se comprende a Daniel Urresti y estamos ahorita en ese contexto, ¿no? En este proceso judicial. Entonces no se puede creer en que no fueron los militares, porque ya hay una sentencia, el Poder Judicial ya estableció condena para dos militares como autores del asesinato. ¿Cuál es la situación actual de estos dos sentenciados? Perfecto, es muy buena esa pregunta, porque muchos dicen, pero si ya fueron sentenciados, ¿qué buscan, no? No es que ¿qué buscamos? En primer lugar, el asesinato de mi padre fue cometido por una patrulla del ejército. Entonces, en el 2007 fueron sentenciados el comandante de la base militar de Castropampa de Huanta, Vera Hernández,
cuyo seudónimo era Landa Dupont, y Amador Vidal Sambento, cuyos testigos lo señalan de haber lanzado un explosivo en el cuerpo de mi padre. Entonces, ellos son sentenciados en el 2007 y en el 2008 tienen ratificación de la Corte Suprema de Justicia. Y es precisamente Vidal Sambento quien acusa al compañero de armas de Daniel Urresti, lo acusa al capitán Arturo, es decir, a Daniel Urresti de estar implicado en el asesinato de Hugo Bustíos. No es que fue la familia de Hugo Bustíos o que fue no. Fue uno de sus compañeros de armas, otro compañero de armas donde dice que el día 24 lo vio salir del cuartel militar, es decir, muchos elementos donde colocan a Daniel Urresti fuera del cuartel militar, ese mismo día que se cometió el crimen, y la señora Isabel Rodríguez dice haberlo visto, es decir, que estuvo en el lugar de los hechos. Entonces, ellos fueron sentenciados a 17 y 15 años de prisión, de los cuales solamente cumplieron 4 años de sentencia. Solamente, actualmente ellos están libres. Ellos incluso siguen su vida normal. El señor Vidal Sambento tengo entendido que es docente en una universidad de Arequipa. La Vera Hernández ha ido en varias oportunidades a las sesiones de juicio oral contra Daniel Urresti. Incluso estuvo en el día de la sentencia que absolvieron a Daniel Urresti. De hecho, hay una foto de la revista Caretas donde él está contento con la absolución. Entonces, son muchas cosas que a veces la gente no conoce, no sabe, y a veces sin pensar o sin saber opina, ¿no? Y es todo un cuadro de impunidad, o sea, 17, 15 años, solamente 4 años, y actualmente siguen con su vida como si no hubiese pasado absolutamente nada. Entonces, esa es la indignación muchas veces que uno. Entonces, el asesinato de mi padre fue vil, el asesinato. No solamente fue baleado, sino le lanzaron un explosivo. Era padre de 4 hijos. Mi madre queda viuda a los 36 años. O sea, fue asesinado de la manera más cobarde. Entonces uno no puede realmente cerrar los ojos y decir que Dios sobre. No es que Dios sobre, también tenemos la responsabilidad nosotros de asumir las riendas y decir, exijo justicia. No es el pedir justicia no es una cuestión de que fastidio, no, es un derecho irrenunciable, y eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces, mi padre era un hombre visionario, un hombre de prensa, era abogado, era un exitoso hombre de negocios, o sea, y prácticamente nos cambió totalmente la vida. A veces la gente no ve tampoco eso, no se ve también los daños colaterales. Mi madre, de que era ama de casa, asumió la responsabilidad de sus 4 hijos y seguir adelante. Entonces son muchas cosas que no se pueden pasar por debajo de la mesa y decir, ya pasó, olvídenlo. No, no se trata de olvidar ni pasar la página. Si a mí me dan, si yo consigo justicia, bienvenido sea. De hecho, el tribunal era la máxima instancia para nosotros. Podía haber sido, por ejemplo, haber ratificado ellos la absolución de Daniel Urresti y ahí acababa todo el caso Bustíos, no había más. Eso también pudo haber pasado, pero la resolución de la Corte Suprema es bastante clara, responde, o sea, a nuestro reclamo en el sentido de que no se hizo una correcta, y ellos coinciden en eso, que efectivamente no se hizo una correcta valoración de las pruebas actuadas en juicio, ¿no? En octubre del año pasado, todo el Perú te vio y muy indignada cuando se absolvió a Daniel Urresti. Una sensación, dijiste cosas muy fuertes, ¿no? Por tu indignación. ¿Cómo has recibido el día de hoy esta sentencia que declara nula la sentencia anterior? Yo me sentí bastante reconfortada y fue inevitable llorar, por supuesto. Es una emoción muy humana, ¿no? Como así la fuerza, así como el dolor, o sea, son reacciones muy humanas. O sea, cuando yo me indigno de algo, no es por una cuestión que pasó, no, sino yo asistí a la mayoría de las audiencias. Fueron 3 años y 2 meses de juicio. Yo asistí a la mayoría de las audiencias. He visto el comportamiento del señor Daniel Urresti, he visto cómo testigos han sido manipulados, he visto, por ejemplo, cuando él falsificó un documento notarial. Entonces, yo sé los entretelones, o sea, sé todo lo que pasó en el juicio, a mí no me lo han contado. Entonces, las pruebas, testigos,
expertos, o sea, a opinar, a hablar lo que algunos vieron, cómo era el contexto. También se olvida mucho el contexto. En un contexto donde hubo un abuso sistemático de los derechos humanos, hubo desapariciones, torturas, es decir, tuvo un clima de violencia donde hablar significa que te podía costar la vida. Y de hecho mi padre fue asesinado en pleno ejercicio de su deber, ¿no? Como periodista. Entonces pasa todo eso y obviamente cuando yo esperaba una sentencia condenatoria. Esperaba que el señor Daniel Urresti fuese condenado porque las pruebas eran contundentes. Y cuando veo que lo absuelven, yo no podía dar crédito a tanta vergüenza. O sea, ¿pero qué es lo que pasó acá? Entonces yo no podía aceptar, o sea, no es porque lo dicen los jueces, no. Yo también tengo el derecho de cuestionar algo que no está bien, no por una cuestión antojadiza, sino porque hay elementos que sencillamente refuerzan mi indignación, que no fueron valoradas todas las pruebas, que la señora Isabel Rodríguez prácticamente lo resumen a una situación de odio, de que pone incluso en duda de la casa donde ella vivía, o sea, ¿qué es eso? Entonces, bueno, para esta sentencia vergonzosa, mejor no hubiese habido juicio y me hubiesen ahorrado todos esos 3 años y 2 meses de dolor, ir a las audiencias, las pruebas, o sea, hubo una defensa impecable de parte de mi abogado Hernán Barrenechea. El fiscal hizo un buen trabajo, es decir, hubo un esfuerzo humano, un trabajo contundente ahí, o sea, nada fue inventado, no es que nada todo estuvo ahí y se les mostró ante los jueces. Y también ellos te presentaron también sus pruebas. Entonces todo estaba dado para que él fuese sentenciado y no fue así. Entonces por eso mi indignación, mi coraje, mi dolor, porque eso no era lo que tenía que suceder. Porque cuando uno está convencido de algo, sencillamente eso es lo que va a pasar. Ahora que no lo ejecuten de esa manera es otra historia, ¿no? Entonces eso son algo que sencillamente pues a mí me desencajó, me dolió muchísimo. Pero ahora dije, wow, se aplicó el verdadero sentido de justicia. Esto hubiese pasado el 4 de octubre y ya tendría más sosiego, no tendría que ir a otro juicio. Entonces eso también es de verdad, duele a veces Perú por eso, ¿no? Por su injusticia dilatada, parcializada, burocrática, de que tienen que pasar años y años y años para que te puedan resolver, para que te puedan escuchar. Entonces es algo que de verdad implica toda una lucha titánica, ¿no? Y quiero también aprovechar el papel importantísimo de los gremios periodísticos. Es vital el acompañamiento. Fue un hombre de prensa asesinado. Entonces el acompañamiento a la familia es vital, porque tiene 30 años este caso. Ha pasado por diferentes jueces, pasado por diferentes instancias, dilataciones, archivamiento del caso. El caso usted estaba prácticamente 10 años archivado. Nadie decía nada hasta que vino la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que dijo, no, esto tiene elementos suficientes para que siga su curso. ¿Por qué está archivado? La ley de amnistía durante el gobierno de Alberto Fujimori para no tocar prácticamente a los militares, o sea, una constante impunidad que de verdad es insultante para uno que es víctima y de verdad un sistema de justicia como el nuestro duele y enoja también. En el actual estado del Poder Judicial, después de todo lo que hemos escuchado con los CNM audios, con toda esta corruptela que se ha desenmarañado, ¿a ti te da la sensación o tienes la percepción de que tienes alguna garantía de que en el nuevo juicio vaya a haber una mejor valoración de las pruebas, haya más justicia para tu caso? No, el temor es latente, o sea, el temor es algo que está ahí, o sea, es algo que yo no puedo decir, me siento segura 100%, no. O sea, de hecho, pues lo de la Corte Suprema pudo haber sido adverso a nosotros, ¿no? Pero sigo quizás aferrada, no sé si es una cuestión de ilusión, de fantasía, ilusión, quizás un pequeño porcentaje de jueces probos que sencillamente buscan hacer justicia. Entonces, apostemos por eso, porque la verdad el sistema judicial de nuestro país requiere un cambio, requiere toda una transformación y una depuración, porque el país así lo demanda.
Así lo pedimos nosotros, porque no puede ser que casos que pasaron hace 30 años sigan todavía bregando en búsqueda de justicia. Eso también es algo, algo insultante para los familiares. Para nosotros no es nada fácil estar en los pasillos de un pasillo de una sala penal. No es nada sencillo. Estar ahí, dale y dale, está atrás y atrás. Eso es algo desgastante, ¿no? Y si no fuese por el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, que ha estado al frente aquí del caso de papá, sencillamente esto se hubiese archivado, o quizás no hubiese tenido la fuerza. Pero es por eso ahí la importancia del acompañamiento, el escuchar, el estar ahí pendientes, vigilantes, porque no puede ser que esto sencillamente pase a la nada, ¿no? Como si nada hubiese ocurrido. Pero Charmely, el caso Hugo Bustíos es un caso muy emblemático y de los más visibles, pero hay también otros casos similares judicializados que son menos visibles, pero donde la impunidad también está ahí presente. Por supuesto, o sea, está, por ejemplo, el caso de la periodista Melissa Alfaro, ¿no? Que ella fue asesinada con un sobrebomba. Está el caso de Jaime Ayala, o sea, él es desaparecido, un periodista. Entonces, digamos, pues esos son dos casos que se vienen y otros casos más que son, digamos, crímenes que se quedan en el olvido, lamentablemente, ¿no? Y eso duele muchísimo, porque la justicia no se trata de ser de un solo bando, sino una justicia para todos, ¿no? Personas que sencillamente dejan porque insistir en un caso judicial implica dinero, implica abogados, y si tú no tienes el apoyo, sencillamente eso cae en el olvido. Y eso también duele mucho, ¿no? Entonces, de verdad que el sistema judicial nuestro es demasiado indolente en ese sentido, ¿no? No hay una justicia total para todos, una justicia imparcial para todos, ¿no? Si no hay fuerza, si no hay unión, si no hay acompañamiento, tu caso queda en el olvido, engavetado, digamos, en la paz de los inocentes, una cosa así, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Por eso que el caso Bustíos es una lucha constante, permanente, pero tampoco es fácil, es muy fuerte. Imagínate ahora empezar otra vez el juicio cuando esto pudo haber finalizado el 4 de octubre. Y no es nada sencillo, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados. Cuando hay una situación de impunidad, de injusticia, cuando sé que esa sentencia tiene vicios procesales, no puedo decir, no, lo voy a dejar así, no, de ninguna manera. Bien, pues Charmely, muchísimas gracias por estar aquí y desde Perú 21 seguiremos este caso detalle a detalle como lo hemos hecho desde siempre. Muchísimas gracias por vernos, síganos en todas nuestras redes sociales y será hasta la próxima. Muchas gracias.